Bien, bienvenidos, bienvenidas a otro encuentro de estudio del I Ching. Esta va a ser nuestra séptima clase de lo que he dado en llamar el curso I Ching completo. En la clase de hoy vamos a ver otro método de obtención de hexagrama muy sencillo que nos enseña el maestro Juan. Es similar al que vimos de el oráculo o el AUCUR o el método de consulta de las 8 gemas, que se puede realizar fabricando, por así decirlo, unas cartas. Estos se pueden hacer con alguna suerte de cartulina o algo que ustedes tengan, donde vamos a tener los 8 trigramas, por ejemplo, hechos en un color con las esquinas recortadas. Yo igualmente les puse el nombre en chino y en español del trigrama para evitar confusión, en un color, y por otro lado otro set de 8 cartas de otro color. De esta manera podemos realizar una consulta rápida. Por ejemplo, vamos a tener las 16 cartas en total. 8 cartas van a representar las de un color, lo que sería la disposición del cielo anterior, y las otras 8 la disposición del cielo posterior. Hoy vamos a hablar un poco más de los arreglos circulares, como se llaman, pero básicamente para obtener un hexagrama primero tomamos un grupo de las 8 cartas, los mezclamos bien y luego damos vuelta a una de ellas y vamos a obtener el primer trigrama, que en mi caso me aparece, por ejemplo, trueno abajo. Vamos a dibujar. Ya tengo que tener previamente registrado o en un cuaderno el motivo de consulta y la fecha, como les había mencionado, y vamos a anotar el trigrama inferior y luego hacemos el mismo procedimiento para el trigrama superior. Mezclamos y obtenemos un trigrama superior, que va a ser en este caso el lago. Entonces tengo el lago sobre el trueno. Ya vamos a ver qué hexagrama es. Y para la línea de cambio podemos utilizar un dado, como habíamos visto también en la clase anterior. Método sencillo y rápido para obtener un hexagrama. Aparece el número 5. Entonces marco el 5, que es la línea del medio del el lago, sería en este caso. Es un 9 en el quinto lugar. Ahora, podemos hacer un cálculo temporal. De paso que practicamos eh, el cálculo de la dimensión temporal. Va desde el trigrama inferior, que es el trueno, Zen, el trueno. Recordemos que corresponde con el equinoccio de primavera para el hemisferio sur. Entonces es 21 de septiembre aproximadamente. Y va hasta el lago, que es el trigrama superior. En este caso, corresponde con el equinoccio de otoño. Entonces, hasta el 21 del 3 del año próximo. Bien, aproximadamente. Siempre los cálculos temporales son aproximados. Entonces, nos van a dar alguna idea de fecha posible que nos pueda servir para entender la dimensión temporal que estamos trabajando. Entonces, el desarrollo del trigrama, podríamos pensar que está en tiempo presente, porque ahora, en este momento, estamos todavía bajo la influencia de lo que sería el trigrama Sun, viento, que está comprendido en el diagrama de el rey Wen del cielo posterior. Está comprendido dentro de este periodo temporal. Y me sirve entonces saber cuándo va a ser esa línea de cambio, cuándo va a tener mayor incidencia esa línea de cambio. Entonces hacemos el cálculo temporal y obtenemos que la línea de cambio va desde el 6 de enero, no, en este caso, perdón, será desde el 7 de julio hasta, no, no me está dando bien. A ver, vamos que toma tiempo calcular. A ver si ya terminó de calcular. Dice, sí, desde el 19, ahí está, de febrero, ahora sí, 19 de febrero del año próximo hasta el 27
de marzo del año próximo. Bueno, me sigue apareciendo mucho esta fecha en mi consulta personal, que es, para mí es una fecha importante por varios motivos. En distintas consultas vamos a ver que aparecen, a veces hay patrones que se repiten. Por ejemplo, en algunas de las consultas anteriores había aparecido también esta fecha, eh, que tiene que ver con el año próximo, entonces tengo que prestar especial atención a que quizás los eventos por los que estoy pasando en este momento, o los estados o las situaciones, van a tener una resolución en la fecha que me está presentando en el futuro. Este es el hexagrama número 17, que es el seguimiento o seguir también, o siguiendo, según la traducción que quieran hacer, y tiene que ver también un poco con eh, a quién uno sigue, eh, el seguir y el ser seguido también, en cuanto a modelos de comportamiento. Después podemos entrar más en detalle sobre el hexagrama en sí. Siempre recuerden, tienen la lectura del texto, de la imagen, del juicio, de la interpretación de la línea específica. En este caso, la línea de cambio es un 9 en el quinto lugar, suele ser una posición favorable, suele ser el regente del hexagrama, es una línea sólida en un lugar yang, que es el quinto lugar, es auspicioso en ese sentido, y tiene correspondencia con la línea, eh, está en el lugar central del trigrama superior, y tiene correspondencia con la línea del lugar central del trigrama inferior, que es una línea blanda. Entonces, son todos signos relativamente auspiciosos. El motivo de consulta que yo anoté es diagnóstico general. A este respecto, cuando yo estudié por primera vez, me enseñan por primera vez esta idea de ir haciendo diagnóstico por áreas, nos recomendaba el profesor que hiciéramos primero el diagnóstico general y luego las otras consultas. En este caso yo tomé un camino diferente, hice primero consultas por distintos temas que estaban como inquietándome, por así decirlo, y me parece que también es una forma como de llegar al diagnóstico general un poco más despejado, como primero ir resolviendo lo más urgente, si se quiere, y después atender lo importante, como se dice. Entonces, el diagnóstico general es también una forma de consulta que uno puede utilizar cuando está haciendo una lectura para sí mismo o para otro, que no tiene, por ejemplo, un motivo específico. Uno necesita indagar o buscar consejo o asesoría del I Ching, pero sin tener algo específico sobre lo cual uno está consultando. Por eso el nombre diagnóstico general. Es muy bueno poder hacerlo periódicamente. El diagnóstico general, yo a veces suelo hacer alguna lectura, por ejemplo, para la fecha de mi cumpleaños, que es alguna fecha importante para mí, o para los solsticios y equinoccios también. Cada tanto en alguna fecha importante en la que uno siente que va a haber una transición, un cambio energético, vale la pena hacer un diagnóstico. Si uno no tiene un motivo específico para consultar, bien podría hacerse un diagnóstico general, o bien, si uno quisiera seguir indagando por algún tema específico. Por ejemplo, habíamos hecho una consulta en lo profesional, que fue una de las primeras que hicimos, esperar a que termine el tiempo del hexagrama de la consulta previa, por eso es importante el cuaderno para tener registro antes de volver a consultar por el mismo tema. Cuando habíamos hecho la consulta, por ejemplo, de consejo profesional, la temporalidad de ese hexagrama duraba hasta mayo del año próximo. Entonces, hasta ese momento no conviene volver a preguntar por el mismo tema, pero sí puedo hacer un diagnóstico general, por ejemplo, que no está específicamente relacionado con las áreas que había preguntado anteriormente. De esa forma puedo obtener información que no sea contradictoria. El problema de hacer muchas veces consultas por el mismo tema es que puedo obtener dos respuestas y no necesariamente ser complementarias, a veces pueden llegar a ser contradictorias. Entonces, lo que se recomienda es no consultar dos veces por el mismo tema, pero si uno quiere seguir dialogando con el I Ching, uno puede ir buscando distintas áreas de diagnóstico, áreas de consulta en lo personal, o situaciones específicas que se puedan pedir, como por ejemplo calificación o consejo. Y si no, el diagnóstico general también es una buena forma de realizar una consulta, teniendo en cuenta también la dimensión temporal
antes de hacer otro diagnóstico temporal. Bien. De esa forma tenemos un sistema de consultas que nos permite ir dialogando con el texto y obteniendo información sin llegar a obtener respuestas contradictorias. Entonces, de esto, de los sistemas de consulta, si tienen alguna pregunta o comentario que quieran hacer, pueden hacerlo. Recuerden, pueden enviar sus hexagramas y los tratamos de analizar en el formato en el que sea posible, quizá el número de hexagrama y línea de cambio, o lo que vayan obteniendo. Y también podemos practicar un análisis para la próxima, que va a ser la última clase de este ciclo. Ahora, volviendo un poco al texto del maestro Juan. Este es el texto de la numerología del I Ching, no es el libro del I Ching completo, es otro. Vamos a hablar un poco de los arreglos circulares, que son estas distribuciones que vemos en pantalla. Muchas veces nos viene dado, por ejemplo, bueno, este es el arreglo de Fuji, que es el que aparece en el lado derecho, y en el lado izquierdo está el arreglo del Rei Wen, que son los grandes creadores del I Ching. Y estos se utilizan muchísimo en distintas aplicaciones. Había estado viendo, por ejemplo, hay una página, si ustedes quisieran hacer un cálculo utilizando la astrología china, se llama Bazi, que utiliza los 4 pilares. Hay páginas que hacen ese tipo de cálculo y te dan una suerte de hexagrama natal, por ejemplo, y hay uno asociado a el cielo anterior, que se llama, que es el que aparece acá a la derecha, que es el arreglo de Fuji, y otro que es del cielo posterior, también se llaman a veces prenatal y postnatal. No sé si hay Aló, una pregunta ahí, sí. un paisito. Ah, en el otro de la izquierda está repetido de tierra. Tierra Eh, abajo está como agua, pero es tierra, hay que estar repetido. sí, acá, muy bien, acá hay un error. Era para ver si estaban atentos, como, como decían mis profesores. Sí, acá agua, esto es, ahí. Bueno, detalle menor, está bien. Em, Ese es el arreglo de Fuji, tiene cielo arriba y tierra abajo como eje vertical, y en el eje horizontal tiene fuego a la izquierda y agua a la derecha. En el arreglo del Rei Wen tenemos fuego arriba y agua abajo, el trueno a la izquierda y el lago a la derecha. Ya hablamos un poco de lo que significa el arreglo del Rei Wen, es como un poco más dinámico, se dice, porque representa el movimiento desde la primavera hasta el verano, o desde el amanecer hasta el mediodía, o las distintas interpretaciones que uno puede hacer, por ejemplo, de lo que sería luna creciente, si uno lo quisiera interpretar desde los ciclos lunares, por ejemplo. El fuego se puede relacionar con luna llena y agua con luna nueva. Recuerden, una traducción posible de Li es brillo y una traducción posible de Kan es oscuridad. Entonces, tiene que ver con estos movimientos, mientras que el arreglo de Fuji se dice que es como más estático, está equilibrado. O sea, el del Rei Wen, que es el de la izquierda, es como dinámico, está en desequilibrio, lo cual le da como movimiento y tiene que ver con el movimiento, con el ciclo temporal, por ejemplo, mientras que el arreglo de Fuji representa las fuerzas equilibradas del cosmos, como se le dice, del cielo anterior o prenatal, significa, cielo anterior es antes de el nacimiento. O sea, es como esto se hace referencia cuando uno estudia medicina china, en las energías prenatales tiene que ver con antes de ver el cielo. Por eso se llama de cielo anterior también. Es como un estado, podríamos pensar, como primordial o anterior a la manifestación, como el universo no manifestado, y el del cielo posterior del universo manifestado. Y cada uno de estos arreglos va a tener implicaciones diferentes. Vamos a estudiar un poco más en el caso de Fuji. Se dice que Fuji, a donde sea que iba, vamos a leer un poco el texto de Juan, siempre que miraba el cielo estaba ahí, por eso puso el cielo en la parte superior, arriba, y lo colgó. Recuerden que Kwa también significa algo que se cuelga. En los mapas antiguos también se corresponde con la dirección del sur. El sur se escribía en la parte superior, y decía que
así como a donde sea que iba también encontraba la tierra de abajo, colocó Fuji la tierra por debajo. Entonces siempre tenemos arriba el cielo, abajo la tierra, a cualquier lado que vayamos. Se creía que Fuji era una figura mítica. Hay una pregunta ahí, no. Se creía que Fuji era una figura mítica, pero se desenterró en el 1984 en la provincia de Henan, una ciudad que se cree que fue el lugar de nacimiento de Fuji. Entonces ya se está como revisando un poco la historia y probablemente haya sido también un personaje histórico, Fuji, aunque después se le hayan agregado atributos mitológicos, como que se deifican o se santifican algunos personajes de la historia. Entonces, entre el cielo y la tierra, que teníamos nuestro eje vertical, aparecen el sol y la luna. El sol representado también por lo brillante, va a ser el trigrama Li, y se va a ubicar en el este, que es el lugar del sol naciente, y la luna se va a ubicar en el oeste, que es el lugar del poniente. Entonces el fuego, que el trigrama Li es la representación también del calor y la luz, y la luna es por atributo en oposición, va a ser frío y opuesto al fuego. Esa es la disposición del sol y la luna, o el fuego y el agua en sus atributos yang y yin también. Luego, Aló, como sí, ahí sería el cielo anterior, antes del nacimiento. sí, estamos hablando del cielo anterior, que es el arreglo de Fuji. Ah, ok, muchas gracias. Bien. Em, eh, Llamémosle arreglo de Fuji y arreglo del Rei Wen, como para no confundirnos ahora si es anterior o posterior. Después vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. Entonces, ya tenemos estas energías. Acá estamos como tratando de hacer una explicación de por qué tienen esta ubicación en el arreglo de Fuji, como una suerte de explicación mitológica. Entonces, las otras energías importantes que estaban en la naturaleza, que tenían una potente energía, eran el trueno y el viento, que las ubica en este eje Fuji, y se dice que cuando el viento no era fuerte y la tormenta llegaba a tiempo, era favorable para las cosechas. Entonces trabajaban en una estrecha relación con la vida de las personas. El trueno entonces representa también la tormenta, la lluvia, es como el inicio, el momento donde necesario para la vida en ese sentido. También el trueno, recuerden que tenía correspondencia con el dragón, y el dragón también tiene correspondencia con los cuerpos de agua, las tormentas, las lluvias, los océanos y los mares. O sea, una forma de simbolizar también esa forma dinámica de movimiento. Entonces se ubicaron en esta posición, y finalmente los otros trigramas más estáticos, que es la montaña y el lago, se asociaban también a una energía calmante y activadora a la vez. Y ahí tenemos la distribución de Fuji, cómo están ubicados. Los 8 trigramas entonces, según cómo los arregle, van a aparecer ubicados de esta manera. Luego se les asignó un número a cada uno de estos trigramas, comenzando por el cielo con el número 1, luego el 2 el lago, 3 el fuego, 4 el trueno, 5 el viento, 6 el agua, 7 la montaña y 8 la tierra. Esta correspondencia de números, cuando se escriben en la posición, en el diagrama del cielo anterior o el diagrama de Fuji, queda de esta manera, ¿no? Del 1 al 2 al 3 y al 4, del lado izquierdo se dice que descienden en sentido antihorario, y luego 5, 6, 7 y 8 descienden también en sentido horario. En el medio, del 4 al 5, del trueno al viento, hay como un cruce por el centro. Este cruce por el centro se dice que representa la línea del Taiji-Tu, del gran fundamento, la línea que divide yin y yang. Entonces aparece este movimiento de, de cambio cuando llega descendiendo hasta abajo, hasta el trueno, cambia hacia el otro lado, hacia el lado opuesto al viento, y luego sigue descendiendo hacia la tierra. Es como que esa es la forma de recorrer en el orden, en la secuencia, en el arreglo de Fuji. Sería prenatal o de cielo anterior.
Bien, se mueven entonces del 1 al 4 en sentido antihorario y desde la dirección yang, y los números del 5 al 8 se mueven en sentido horario desde la dirección yin, que sería la dirección yin está asociada al lado derecho y la dirección yang está asociada al lado izquierdo. Esa diferencia de movimiento en sentido horario y antihorario son como una representación también del principio del yin y yang, que son opuestos complementarios. Entonces aparece esta imagen que les estaba comentando cuando uno hace la secuencia según estos números asociados a cada trigrama en el arreglo de Fuji. Esto tiene distintas aplicaciones cuando se lleva a otros planos. Por ejemplo, esto lo he visto cuando se asocia en la medicina china, cuando se asocian los 8 trigramas con los 8 vasos extraordinarios. Hay toda una suerte de aplicación en la cronoacupuntura, donde se dice que en determinados horarios están activados diferentes canales, que son estos vasos extraordinarios, y se trabajan en secuencias de apares opuestos según esta dirección. Por ejemplo, tenemos el 1 con el 8, el 4 con el 5, el 3 con el 6, el 2 con el 7. Es una forma de trabajo. Se los menciono ahora para que entiendan que, aunque esto parezca abstracto, cuando lo observamos como algo numerológico, después de acá vienen distintos desarrollos que tienen aplicaciones en otras áreas de trabajo de la cultura china. Específicamente la que yo más conozco es la medicina china. También ocurre cuando están dispuestos de esta manera, es que siempre estos pares de opuestos que les mencionaba, el 1 con el 8, el 2 con el 7, el 3 con el 6, el 4 con el 5, van a formar siempre pares que suman 9. El 9 aparece como un número importante. En la numerología china, el 9 es también el número del máximo yang. O sea, si el 3 es yang, el 9 es el máximo yang. También habíamos visto en las líneas de Li Ching, cuando una línea es un 9, es una línea yang que se transforma también. Y si aparece 4 veces 9, da el número 36, que es también una forma de equilibrar, porque el 6 también, que representa el yin, los múltiplos de 6, y en particular el 36, equilibra el yin y el yang, en este sentido. Es decir, es múltiplo de 9 y es múltiplo de 6 también. Tiene a mucha aplicación, muchas veces en algunos, por ejemplo, ejercicios de Qigong, cuando uno va a estudiar los textos de terapia con ejercicios de Qigong o textos de Qigong antiguos, vemos que aparecen mucho estos números en la aplicación práctica. Por ejemplo, se dice amasar el abdomen 36 veces en el sentido horario o 36 veces en el sentido antihorario. ¿Por qué se eligen esos números? Bueno, muchas veces viene de estas relaciones, de que el número 36 es un número equilibrado en el yin y en el yang. Bien, es como dato a tener en cuenta. Muy, muy aplicado en el Qigong médico en particular. Entonces, con estos 4 pares de 9, también nos da un mensaje respecto de cómo se conforma el I Ching. También nos dice el maestro Juan que hay en total 36 imágenes en el I Ching que tenemos que estudiar, es decir, hay 8 hexagramas que no tienen inverso, que si uno los da vuelta son iguales. Por ejemplo, que es el hexagrama el 1 y el 2, iniciar y responder, que es cielo y tierra duplicados. El fuego y el agua, el 29 y el 30, que es también duplicados. Y luego los otros, el 27 y el 28, y el 61 y el 62, también son hexagramas que si uno los da vuelta tienen la misma forma. Entonces, se dice que en total hay 36 imágenes para estudiar, porque van a ser estos 8 hexagramas que no tienen forma inversa, junto con los otros 28 hexagramas restantes que sí tienen forma inversa. Nos da la totalidad de imágenes que aparecen en el I Ching. Esto es una interpretación numerológica que nos dice que de esos otros 28 hexagramas que tienen forma inversa, estudiar el anverso y el reverso es como estudiar las dos caras de una misma moneda, como una misma situación vista desde dos posturas diferentes. Además del 9 y el 36,
Esto tiene algunas aplicaciones en lo que se dice el sistema de tonificación y dispersión en la medicina china, ya lo vamos a explicar cuando se hace el arreglo circular, tiene aplicaciones en el número yin y yang para tonificar o para dispersar, por ejemplo, y distintas formas de trabajo. Yendo ahora al arreglo del Rei Wen, es este el que conocemos, que comienza con el trueno en el este, dibujado a la izquierda, y luego avanza hacia el viento, hacia el fuego en el sur, que está arriba, luego avanza hacia el lago en el oeste y termina en el norte, en el agua que está abajo. Tiene este sentido de movimiento, es el que ya habíamos estado estudiando para hacer los cálculos temporales. Por ejemplo, en el hexagrama que habíamos obtenido, iba desde el trueno abajo hasta el lago arriba, entonces tenemos todo ese desarrollo temporal, o sea, lo podemos utilizar también en ese sentido para el análisis temporal de las distintas consultas que vamos obteniendo. Se dice que lo desarrolla el rey Wen durante su tiempo en cautiverio, cuando estuvo encarcelado por el tirano de Shang. El rey Wen toma el arreglo de Fuji, habían habían distintos libros de los cambios en la antigüedad. Cada dinastía tenía el suyo propio. El que estamos estudiando actualmente es el Zhou Yi, es el cambio de los Zhou, porque lo crea el rey Wen, que es quien establece la dinastía Zhou. Pero así como estaba esta creación del rey Wen, anteriormente había otras versiones. Hoy en día, esta es la que se utiliza, las otras no sobrevivieron por completo de las dinastías anteriores, como para hacer una reconstrucción completa de todo el libro de los cambios. Entonces, el que tenemos actualmente es el de el rey Wen. Y este arreglo que él compone se le llama la secuencia del cielo posterior, o secuencia del rey Wen, que es la que hemos estado estudiando. Confucio hace unos comentarios respecto de cuál es el origen de esta secuencia. Es como si uno estuviera tratando de interpretar, bueno, el comentario de Confucio, que vino varios años después que el rey Wen ya había fallecido y había dejado este legado, decía en su comentario: el Supremo surge en el trirama Zen, que es el trueno, concertado en el Sun, el viento, mutuamente visto en Li, el fuego, entregando servicio a Kun, la tierra, hablando alegremente en Tui, que es el lago, combate en Xian, el cielo, se esfuerza en Kan, el agua, y completa el significado en Ken, la montaña. Ahora tenemos que interpretar qué quiere decir este comentario. Entonces, se dice que durante 1500 años después de Confucio, nadie sabía exactamente qué significaban estas líneas, hasta que vino Xiaoyong, un erudito importante, el mayor erudito de la escuela de símbolos y números, que pudo interpretar lo que significaban estas líneas, explicando el arreglo circular del rey Wen en el Pakua. Y la explicación de Xiaoyong es la siguiente. Dice: el Supremo es literalmente el emperador del cielo, o una forma de personificar a el creador, que crea las innumerables cosas, comenzando con Zen, el trueno, que es el inicio. En la secuencia del rey Wen, Zen representa el este, el lugar donde sale el sol, iluminando a todos los seres, y representa la primavera y el comienzo de las 4 estaciones. Concertado en el trirama de Sun, dice: cuando la secuencia se mueve a la posición de Sun, que es el viento, el sol ha salido más alto, estamos como desde el amanecer hasta el mediodía, está en ascenso, el sol brillando sobre el sureste. En las estaciones, Sun cae entre la primavera y el verano, el momento en el que estamos ahora en el hemisferio sur, en la transición entre la primavera y el verano, el periodo donde una medida de cosas crecen, es un periodo de mucho crecimiento, también asociado entonces al elemento madera, en ese sentido, también que tiene una energía expansiva. Mutuamente visto en el trirama Li, Li simboliza el brillo. Cuando la secuencia se mueve a esta posición, el sol se mueve a la parte superior
del círculo que brilla sobre el sur, está en la parte más alta, como el mediodía, es tan brillante que todos los seres pueden verse unos a otros con bastante claridad. También recordemos que el Li simbolizaba los ojos, como en posición en el cuerpo. Li es el agua, Li es el trirama en el sur, en las estaciones es el verano. Luego dice, entregando servicio al trirama de Kun, la tierra. Kun simboliza la tierra que nutre a muchos seres de acuerdo a la misión que le ha sido dada por esta imagen del creador. En la mitología antigua representa el suroeste y las estaciones, cae entre el verano y el otoño. Podríamos pensar también que tiene que ver con el momento de cosecha. Después de la maduración, en Li, en el verano, viene el momento de cosecha que está asociado con la nutrición o con el alimento. Luego dice, habla alegremente en el trirama de Tuey, que es el lago. El lago también estaba representado por la boca en la distribución de los triramas en el cuerpo y está asociado con la alimentación en este sentido también. Entonces dice, el lago representa el otoño, la estación de la cosecha, o sea, entre el final del verano y el otoño termina la cosecha, cuando todos los seres están felices, interconectados con deleite, en las direcciones representa el oeste. Acá, por ejemplo, en Mendoza, donde yo estoy, se celebra un festival de la cosecha, que es hacia el final de, del verano, antes del solsticio, del equinoccio de otoño. Hay un festival de cosecha en esta transición, no sé si conocen por ahí la vendimia, y distintas tradiciones en distintos lugares del mundo también tienen asociado como este momento, un momento de alegría, un momento festivo, un momento de encuentro. Entonces, yo les diría que tanto la tierra como el lago tienen esta correspondencia con la cosecha, con la nutrición, con la alimentación, comenzando en la tierra y luego concertándose en el lago. Siguiendo, seguimos avanzando, dice Qian, el cielo representa el noroeste, acá abajo, donde se pone el sol, es decir, se pone el sol hablando del hemisferio norte, si estamos en el sistema de coordenadas de China. Donde se pone el sol, donde el yin, el yang, el brillo y la oscuridad pelean y luchan, por eso se dice combate en el trirama de Qian, es como la transición entre la luz y la oscuridad, se da en este periodo, donde estamos en el momento entre el otoño y el invierno. Se esfuerza en el trirama de agua, de Kan, que es un símbolo de dificultad, siempre en el I Ching, donde representa el trabajo duro. También el agua que fluye día y noche sin cesar representa el norte, donde el sol se hunde por completo, dejando oscuridad total y tiempo para descansar. En las estaciones es el invierno. Recuerden, para el hemisferio norte, el norte era el lugar frío y el sur era el lugar caliente. Entonces es el momento de oscuridad, el momento de dificultad también y de esfuerzo. Sobrevivir el invierno siempre ha sido algo difícil en todas las culturas. Y se completa finalmente en el trirama de Ken, la montaña, representado por el noreste, en el momento del amanecer, o antes del amanecer, sería el amanecer estrictamente, es el trueno. La montaña es antes del amanecer, el alba, cuando la oscuridad está a punto de retirarse y el brillo está a punto de llegar. Se dice, es el final del ayer con su obra completa. En el ciclo de los días, siempre los días, el día nuevo, en la numerología, ¿no? se comienza con la salida del sol. Entonces este siempre es el momento antes de la salida del sol, el momento de quietud antes del nuevo día, donde se completa y se detiene. La montaña es un trirama de detenimiento también. Entonces se dice que completa el significado porque es el final del día y antes del nuevo comienzo del ciclo, ¿no? Está entre el invierno y la primavera en las estaciones. Y entonces esa sería la explicación del arreglo circular del Rey Wen, mientras que el otro arreglo, el Fuxi, revela la formación del universo, ¿no? Como las energías
que ya están establecidas, como las leyes también equilibradas, el arreglo del Reiwen muestra de forma dinámica cómo van cambiando en los ciclos y es el que se aplica en nuestra vida diaria, ¿no? Es el que deberíamos utilizar en este sentido. Después, más adelante, este tipo de movimientos son los que se integraron con las otras teorías que ya les había mencionado de los tallos celestes y las ramas terrestres, que fueron a desarrollar lo que sería la astrología y la astronomía y el calendario chino, pero originalmente se basan en estos 8 principios. Bien, bueno, respecto del origen también, como siempre les gusta a los chinos darle un origen mitológico a las cosas, se dice que este diseño aparece o lo ve el rey Wen salir de una tortuga, entonces en la tortuga sagrada saliendo de un río con un diseño de puntos en su caparazón, y por eso se llama el diagrama del río, ¿no? Que es este diagrama de puntos que vemos a la derecha, está asociado con el diagrama de la disposición circular del rey Wen y se conoce como Lo Shu. Shu es el diseño y es del río Lo, el diseño del río Lo sería, que es representar con puntos los distintas posiciones. En este caso, el 1, el número 1 se le atribuye, por ejemplo, a el agua, porque se dice que la vida inicia con el agua. Y bueno, después hay toda una explicación de cómo va avanzando. En este caso, si tenemos, por ejemplo, los números impares, tenemos el 1, está abajo, avanza al 3, está hacia la izquierda, que va a representar el trueno también, continúa avanzando al 9, que está arriba, y luego al 7 en la, derecha. Entonces es como que la energía yang se mueve en el sentido horario. En este sentido, la energía yang simbolizada por los números yang, tenemos 1, 3, 9 y 7, se mueve, llega a un máximo, que es el 9, y luego vuelve a caer al 7. Entonces también acá aparecen el 9 y el 7 como números en el diagrama del río Lo. Por otro lado, las energías yin se mueven del 2, que está en las esquinas, los números pares están en las esquinas, se mueve al 4, luego del 4 al 8 y del 8 al 6. Entonces se dice que el yin, en este sentido, que lo he representado con las líneas de afuera, se mueve en sentido antihorario. De acá viene muchas veces la explicación, esto lo usamos mucho en medicina china. Por ejemplo, tonificar se utiliza a favor del yang en el sentido horario. De acá viene esta idea de moverse en sentido horario, con esta secuencia de los números como están distribuidos en el diagrama. Y dispersar, por ejemplo, o ir a favor del yin, se mueve en sentido antihorario. Bien, a veces, cuando uno estudia algunas cosas, no le explican el origen. El origen viene de estos diagramas antiguos. Y esto nos lleva a lo que se llama también esto representado con los números. Si agregamos el número 5 en el centro, nos da lo que en matemáticas se llama cuadrado mágico, con esta distribución, que es que siempre que vaya a estar utilizando esta distribución, que es la del Rey Wen, si sumamos, por ejemplo, en todas las líneas, si sumamos en sentido vertical, nos va a dar 15. En realidad, si sacamos el 5 del centro, que representa también la Tierra, es el 10, pero agregándole el 5, tenemos todos los números del 1 al 9, tenemos 15 en sentido horizontal, 15 en sentido vertical, 15 en las diagonales también, y tenemos en las líneas de los costados y en cualquier dirección que yo trace, vamos a obtener el número 15. Eso sería una forma de obtener las relaciones de equilibrio que nos da esta distribución, que si bien es dinámica en el sentido que habíamos visto que está como en movimiento, tiene un equilibrio oculto. También hay otros atributos que se dan en el trigrama. Por ejemplo, se dice que, bueno, si yo sumo, si yo lo voy recorriendo en el sentido antihorario, 1 más 6
me da 7, 7 más 2 me da 9, ¿no? 9 más 4 me da 13, me quedo con el 3. Luego tengo 3 más 8 me da 11, entonces tiene un sentido de movimiento que no termina. Esto también está en el sentido de circulación, por ejemplo, de los números impares. En sentido horario tengo 1 por 3, tengo el movimiento en el sentido horario. 3 por 3, 9. 3 por 9, 27, me quedo con el 7 acá. 7 por 3, 21 y me quedo con el 1. Siempre vuelve, hay una relación en la numerología, siempre vuelve a aparecer, se vuelve al 1, ¿no? Tengo 1, 3, 9 y 7 y vuelve al 1 en este sentido. Con los pares también pasa lo mismo. Tengo 2 por 4, 8, 2 por 8, 16, me quedo con el 6, 2 por 6, 12, me quedo con el 2 y vuelve a aparecer el sentido de giro en este sentido. Y hay, así como estas, muchas relaciones que se deducen a partir de esto que se llama cuadrado mágico, como se conocen las matemáticas occidentales. En China está asociado entonces al diagrama del rey Wen o silo posterior, también correlacionado con el diagrama del río Lo. Y esto es lo que les quería comentar en la clase de hoy, que de este tipo de análisis numerológico, muchas veces, vienen distintas relaciones que se obtienen de los trigramas, y a partir de acá es donde surgen distintos desarrollos que han ido apareciendo a lo largo del tiempo. Pero estos son un poco los orígenes de esos desarrollos, atribuidos al rey Wen, atribuidos a Xiao Yun, que fue este erudito que hizo la interpretación, Xiao Yong, quien interpretó a Confucio, y estos personajes son quienes fueron construyendo entonces el conocimiento del I Ching. Bien, hasta acá con la clase de hoy. Con lo que les quería mostrar. Después hay mucho más de relaciones numéricas en la numerología del I Ching que pueden llegar a interesarles. Ese texto todavía no está completamente traducido, pero igualmente lo pueden tratar de consultar el original, o bueno, tengo algunos capítulos traducidos, tengo para los aportantes, se los puedo facilitar. No sé si tienen alguna consulta o comentario de esto que hemos visto. Ahora una preguntita. Sí, Cuando hablamos de los vasos reguladores, de los vasos extraordinarios, sí, cuando formamos el hexagrama, hablamos de superior e inferior, ¿no es cierto? Eh, superior se refiere a qué lado del cuerpo, derecha, izquierda o inferior. Tengo una duda, tú hablabas de los vasos reguladores, porque en el cuerpo tenemos izquierda y derecha, ¿no es cierto? Los puntos bilaterales de vasos reguladores. sí. Eso es lo que tengo claro. Por favor, ¿podrías aclarar un poquito? Muchas gracias. Bien, cuando se traslada el diagrama, o sea, un hexagrama, las 6 líneas, por ejemplo, y se proyectan sobre una imagen del cuerpo humano, muchas veces pasa que voy a ir asociando cada línea a cada parte. Entonces, las 2 líneas inferiores corresponden, por ejemplo, desde la cadera hasta los pies. Podría ser las 2 líneas del medio, pueden ser el abdomen y el pecho, y las 2 líneas superiores pueden ser la cabeza, desde el cuello para arriba. Eso según cómo se quiera trabajar. Hay, hay varios sistemas que utilizan el I Ching aplicado en la medicina china, por ejemplo. Hay muchas formas distintas de hacerlo. Yo puedo, cuando trabajo, por ejemplo, con una planta, se dice que las raíces y el tronco pertenecen a las líneas inferiores, la flor y el fruto a las 2 líneas superiores, y el tallo principal y las hojas a las líneas del medio. Entonces, distintas correspondencias se podrían hacer. Incluso esto está en el libro de Byung Shen, por ejemplo. Se trabaja lo que son los sistemas reflejos. Por ejemplo, si yo trabajo la reflexología de la mano, también divido en 3 zonas, y la zona de arriba se corresponde a las 2 líneas de arriba, las 2 líneas del medio, las 2 líneas de abajo. Entonces se proyecta la imagen del cuerpo en
en esa representación, y ahí se trabajan los microsistemas. Por ejemplo, lo mismo pasa en la lengua. En la lengua se representa, esto se usa para el diagnóstico, ¿no? Lo que es cavidad superior, media, inferior, o en la oreja también se puede representar, o en la planta del pie. Hay muchas aplicaciones. Lo que se intenta hacer es como un sistema, establecer un sistema de referencia. Si yo trabajo con las 6 líneas, puedo dividir el cuerpo humano en 6 partes, de abajo para arriba, y utilizar las 6 líneas. Ahora, si yo voy a utilizar el sistema de los vasos maravillosos, eso es como un desarrollo más complejo, si se quiere, cuando que hay como otra forma de encarar el cuerpo humano. Se dice que los vasos maravillosos son como los vasos originales, es decir, cuando se forma la primera división celular, ¿no? Se va formando como un canal central, ¿no? Desde el momento en que entra el espermatozoide en el óvulo y se forma la primera célula y empiezan las distintas divisiones. Cada una de esas divisiones está numerológicamente, obviamente, asociado a estas divisiones, estos vasos extraordinarios o maravillosos. El nombre depende mucho de la traducción. Lo que actúan es como grandes reservorios de energía que equilibran toda la energía yin y yang del cuerpo. Principalmente los más usados son, por ejemplo, tenemos en este caso el Renmai, que es vasoconcepción, que va por la línea media del frente. Dumai, vaso gobernador, por la línea de la espalda. Daimai es el de la cintura. Chongmai es el canal penetrante, que va como por el centro también. Esos son los 4 primeros, y luego tenemos los vasos yin y yang del talón, y yin y yang de conexión o de las manos también. Cada uno de esos vasos extraordinarios, como son 8, entonces se ha hecho una correspondencia con los 8 trigramas. Y a partir de ahí se podría hacer un análisis de qué trigrama se asocia con qué vaso y cómo trabajarlo. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer un análisis, diría, bueno, el máximo yang lo podría relacionar con el trigrama Chien, ¿no? Que son 3 líneas yang. El máximo yin con el trigrama Kun, con el vaso Renma, y así. Podría ir haciendo distintas correspondencias. Eso tiene una aplicación específica en medicina china, que hay personas que profundizan en eso y lo utilizan como tratamiento. Por ejemplo, se utiliza mucho en lo que es, hay un microsistema, hablando de microsistema, que eso que es que en la parte se representa el todo, que se trabaja en el abdomen, la acupuntura abdominal, incluso a veces alrededor del ombligo, donde se trae la proyección de los 8 trigramas sobre el abdomen, y ahí se utilizan para tratar los diversos vasos. Y es como un sistema dentro de la medicina china, que ya es muy amplio, que tiene todo el sistema de teoría de canales. Hay un sistema como aparte de estudio que se suele utilizar. No vamos a profundizar ahora en eso porque es un tema que la verdad que da para mucho, y si no son terapeutas mucho sentido tampoco va a tener, pero existen estos, como les digo, desarrollos a partir de los trigramas, que lo que es bueno es conocer el origen. Entonces, si algún día ustedes están estudiando medicina china y les hablan de los vasos maravillosos o les hablan de los 8 trigramas, sepan de dónde viene, quién, quién los originó, y después, bueno, distintos médicos tomaron el I Ching como su base de interpretación del mundo y lo aplicaron a la medicina china. Eso es como la idea. El I Ching, hay muchos desarrollos basados en el I Ching. Lo que a mí me interesa es que ustedes conozcan el origen y a partir de ahí sepan que es como, bueno, tienen alas para volar. No es que haya algo que esté bien o que esté mal. A partir del origen ese se puede utilizar como una forma de, por ejemplo, analizar cualquier fenómeno. Como les decía, en el caso del cuerpo humano, si yo voy a utilizar el sistema de los Yao o las líneas, divido el cuerpo humano en 6 partes y luego cada parte se corresponde con una línea, y lo puedo utilizar para el diagnóstico. Entonces, un exceso o un exceso de yang, por ejemplo, lo puedo simbolizar con una línea yang, o una deficiencia de yang o un exceso de yin con una línea yin, y ahí puedo hacer con 6 líneas una imagen de diagnóstico del cuerpo humano. Ese es el sistema que propone, por ejemplo, en el texto de Billong Shen,
propone de esa forma, cuando uno va haciendo una exploración del cuerpo, graficando con líneas yin y líneas yang el estado del cuerpo humano. Es una aplicación posible para el diagnóstico. Eso se puede después trasladar a los sistemas reflejos. Si yo voy a la reflexología de la mano, de los pies o cualquier otro sistema, utilizando el mismo principio. Bien. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o comentario. Pablo. ¿Tiene el librito, por favor? Este libro es Terapia con emisión de chi de Billong Chen. Acá, por ejemplo, tienen los 8 trigramas distribuidos en la palma de la mano, por ejemplo. Eso se utiliza mucho en el masaje infantil. En el masaje pediátrico Tuina se utiliza como manipulación y se podría utilizar para proyectar los distintos órganos del cuerpo. Quiero ver si les encuentro alguna otra más para mostrarles. El Billong Chen tiene en este texto tiene todo un capítulo del libro de los cambios aplicado a la medicina china, pero es un capítulo dentro de un texto de emisión de chi. O sea, es como que no es un libro entero dedicado a la emisión de chi. Acá por ejemplo, en este gráfico que se ve ahí, aplicado a los sistemas reflejos que les decía de reflexología del pie y la mano, ¿no? Dividiendo la planta del pie o la palma de la mano en 6 líneas y después utilizado para el diagnóstico se corresponde, por ejemplo, con las 6 líneas, las 6 áreas en las que divido el cuerpo humano. Lo interesante es que hace una polarización diferente. Para el hombre comienza con un yang abajo, y va subiendo yang, yin, yang y yin, así. Y para la mujer comienza con yin abajo y va alternando. Entonces las distintas áreas son, por ejemplo, de los pies hasta las rodillas, la primera línea, la segunda desde las rodillas hasta las caderas, la tercera línea sería abdomen inferior y el área genital, la cuarta línea es el abdomen superior, la quinta el pecho y la sexta la cabeza en el hombre. Y comenzando de yang, perdón, hacia yin, de abajo para arriba. Y en el caso de la mujer es al revés, comienza con yin, las mismas divisiones y termina arriba. Eso en la explicación de Billong Chen lo utiliza para el diagnóstico y para el tratamiento, utilizando los sistemas reflejos, por ejemplo, de la mano y del pie, que son algunos de los que se presentan. Después hay otros microsistemas que se pueden utilizar en el tratamiento, como lo que es la auriculoterapia, por ejemplo, aunque tiene otra forma de distribución. Pero la idea es más o menos la misma. Utilizar el I Ching como herramienta para analizar, como modelo, como método para analizar distintos fenómenos. Por ejemplo, en el cuerpo humano, en la medicina china. Bien. Bueno, hasta acá con el encuentro de hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. Yo te quería consultar, cuando hablaste de los hexagramas que se podían estudiar de a pares, el reverso sería intercambiando trigrama inferior por superior. No, es si lo miro al revés. Si yo tengo, por ejemplo, el trueno abajo y trueno arriba y lo doy vuelta, me va a quedar montaña arriba y montaña abajo. Ah, ok. Ese es el inverso. El opuesto es cuando cambio todas las líneas yang a todas líneas yin. En el caso del trueno duplicado, por ejemplo, el opuesto es viento arriba, viento abajo. Todas las líneas yang las cambio a yin y todas las líneas yin las cambio a yang. Eh, ¿Esos son como se estudian de a pares que mencionabas? No, en el estudio de pares es según la secuencia del rey Wen, por ejemplo, salvo por estos 8 que no tienen forma inversa, el 3 y el 4, por ejemplo, el 3 es el 4 invertido y viceversa. El 5 y el 6, el 5 es el 6 invertido y viceversa. El 7 y el 8, ¿no? Y así sucesivamente. Por ejemplo, si a mí me toca en esta lectura el número 17, en la lectura que obtuve, el inverso va a ser el número 18, cuando lo doy vuelta. Entonces, en vez de ser
lago arriba del trueno, me va a quedar montaña arriba de viento. Ah, perfecto, Y, perfecto. y hay una relación, eso es la secuencia del Rey Wen. O sea, el Rey Wen, además de generar la disposición del arreglo circular, ordenó el I Ching desde el primer hasta el último hexagrama en pares de hexagramas, que tienen una correspondencia, el 63 con el 64, que uno es fuego y agua, dado vuelta queda arriba el fuego, abajo el agua, de esa forma. Por ejemplo, el 11 y el 12. En el 11 tengo cielo abajo, tierra arriba, y en el 12 es cielo arriba, tierra abajo. Ese es el inverso. Bien, bien. Y una manera como de estudiarlos es esa, digamos, que quedan los 36, digamos, tomándolas. Sí, esa es la idea. Por ejemplo, si uno obtiene una situación cualquiera, por ejemplo, en el hexagrama, bueno, en este que obtuve, el 18 es remediar y el 17 es el seguimiento. Entonces, si yo tengo como una situación en una lectura de un hexagrama, tengo que saber cuál es el opuesto. Claro, Es como cuando yo en el sistema de opuestos, si yo quiero saber, bueno, buena o mala fortuna, ¿no? Si yo quiero saber si es favorable o desfavorable, si yo quiero saber si hay abundancia o no abundancia. Por ejemplo, distintas situaciones, estudiar el opuesto es interesante. En el caso de la lectura que hicimos en el encuentro anterior, que era establecer lo nuevo, el número 50, que a veces lo traducen como el caldero, el opuesto es abolir lo viejo. O sea, siempre son complementarios. Avanzar o el estancamiento son claro, complementarios. Lo realizado con lo no realizado. Y así cada eh, hexagrama tiene su inverso, que además es su complemento en la situación. También podría analizar el opuesto, es decir, cambiar todas las líneas Yang y Yin y ver si eso me da información. En el caso del opuesto del trueno es el viento. Sí, yo sé que son dos energías básicas que tienen como esa complementariedad, si se quiere. Pero además del opuesto va a estar el inverso. claro. Bueno, muchas gracias. Em, bueno, hasta acá, o sea, siempre cuando yo hago una lectura, primero me quedo con el hexagrama principal. Después analizo en la línea de cambio y puedo analizar a qué tendencial me lleva. Adicionalmente, si necesito más información, puedo indagar sobre el hexagrama, sobre los signos nucleares, que se llama el mutuo, ese que es como las fuerzas ocultas, y el inverso también está, y también va a estar el opuesto. Son como otras imágenes que complementan la información que yo estoy analizando. O sea, no es lo que yo estoy mirando directamente, pero sí es como la referencia en ese sentido. O sea, en cualquier situación siempre voy a tener un complemento, es como el papel al lápiz, por dar un ejemplo cualquiera. Siempre hay algo que completa la imagen. Recuerden que estamos hablando de símbolos. Claro, claro, gracias. Bueno, muchas gracias por estar presente, por las preguntas. No sé si por ahí hay algún comentario más. Ya la próxima vamos a hacer un cierre de todo el ciclo y terminar con este curso completo, curso completo de I Ching. Así que estamos ahí en comunicación. Gracias, saludos a todos. Gracias a todos.